En la Cámara de Diputados fue aprobado también en segunda lectura un proyecto de ley que otorga la amnistía a todos los exfuncionarios desde 1978 hasta el presente que enfrenten acusaciones de corrupción por el desempeño de sus funciones. De acuerdo con informaciones de prensa, exfuncionarios de los gobiernos Jorge Blanquista y Reformista habrían pagado 8 millones de pesos a numerosos diputados para que aprobaran el proyecto. Inicialmente los autores de esta iniciativa perseguían que el beneficio se extendiera hasta agosto del 96, pero se decidió ampliar los mismos hasta el momento de su promulgación. La votación dividió a los diputados PRDistas y del PLD. Solo votó Isabel Bonilla. La aprobación del proyecto de ley provocó una inmediata repulsa de la opinión pública, de los partidos y del propio gobierno. El expresidente Salvador Jorge Blanco, que sería uno de los beneficiados principales de la iniciativa congresional, pidió su rechazo y declaró que no se acogerá a sus beneficios por considerar que preserva la inmunidad de muchos que han depredado al Estado. Para él, la Cámara de Diputados desnaturalizó el proyecto original y lo tomó a él de mampara para favorecer a otros que sí están comprometidos con el crimen y la corrupción. También opinó sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que concede una amnistía a acusados de corrupción desde 1982. El anciano caudillo aclaró que la pieza original solo otorgaba el perdón al doctor Salvador Jorge Blanco y a funcionarios del gobierno PRDista que le sirvieron al gobierno de Jorge Blanco. El Partido Revolucionario Dominicano, mientras tanto, a través de su presidente en funciones, Tony Raful, ratificó su oposición al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que decreta una amnistía sobre actos de corrupción desde 1978 hasta el momento en que se apruebe definitivamente o se promulgue la ley. Dice que la pieza original fue desnaturalizada por los legisladores reformistas. Raful, que también es diputado, dijo que sus colegas del partido que votaron por ese proyecto serán llamados a capítulo. Hipólito también se mostró en desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley sobre la amnistía. Pero esa declaración de Balaguer va a redimensionar el tema para esta semana que comienza, que terminó bien caliente con esa actuación vertiginosa del Congreso Nacional. Por un lado, eso del Senado de la República y por el otro la Cámara de Diputados, que extendió ese manto de impunidad y de patente hasta patente de corso, puesto que según ese proyecto se declara una amnistía sobre todos los delitos, crímenes contra el patrimonio nacional que se hayan incurrido, se hayan realizado entre el año 1978, creo que fue en septiembre, cuando se dio la amnistía, la última amnistía, que fue una amnistía política, hasta el momento en que se promulgue la ley, de manera que cualquiera que quiera meter la mano en este momento la puede meter si ese proyecto fuera a convertirse realmente en ley, cosa que está bastante difícil de que ocurra. Yo creo que hay que poner de relieve la actitud del expresidente Salvador Jorge Blanco, que dijo desde un principio que esto era una ignominia y que él quería ser excluido de los beneficios de ese proyecto. No olvidemos el origen de ese proyecto de amnistía, ¿no? De alguna manera cuando se propuso la primera vez, estaba básicamente dirigido a lograr la amnistía del expresidente Salvador Jorge Blanco, que además lo favoreció. En esta ocasión, el haber llevado los beneficios posibles de este proyecto a todos los que han depredado el Estado y han hecho con él lo que le da la gana, hasta que se promulgue la ley, es realmente un hecho inadmisible. Y yo creo que hay que destacar la actitud de Salvador Jorge Blanco al oponerse a ese proyecto y al decir que no quiere ser beneficiado por él. Cuenta uno, sin embargo, con la posibilidad de que esto tampoco pase, porque sería una vergüenza para el país. El país no puede, sus legisladores, que son los representantes de la ciudadanía, no pueden consagrar la impunidad de todos los que han cometido crímenes contra el Estado. Y en consecuencia, sancionar y casi legitimar las inconductas de los funcionarios públicos, que es una de las preocupaciones más reiteradas y más permanentes de la sociedad dominicana. Hay que decir, bueno, ojalá que estas semanas transcurran rápidamente,
uno quisiera tener la facultad de empujar el tiempo de manera que podamos salir de un Congreso que, como el actual, está terminando francamente mal. Amnistía quiere decir olvido. Y entonces se está olvidando, se pretende que se olvide lo que todavía no se ha conocido. Exacto. Porque incluso los delitos que se puedan cometer hasta el día en que se promulgue esa ley, que no se conocen esos delitos, quedan también en amnistía. Las amnistías se refieren a presos, se refieren a condenados normalmente, de delitos políticos, condenados o presos, no gente que hipotéticamente pueda ser acusado de, y sobre todo de apropiarse del patrimonio público. De manera que ahí no cabe ninguna amnistía. En el caso de Jorge Blanco es un condenado, fue condenado en primera instancia, sí, y estuvo preso, y fue un expresidente de la República, y además su juicio estuvo revestido de persecuciones políticas, sin ninguna duda. Eso es, ahí se puede discutir la amnistía, pero además se sabe a lo que se refiere, a algo que se ha dilucidado y se ha discutido públicamente, no a una cosa que hipotéticamente pueda aparecer mañana o algún sometimiento que se le haga a alguien. Eso es un absurdo, ese proyecto de amnistía también. Y por eso hasta el mismo Salvador Jorge Blanco con decoro lo ha rechazado, diciendo que no puede permitir que lo confundan con los depredadores del patrimonio público, que él se considera inocente. Hay que decir que no solo los del 78 para acá, sino también los del 96 para acá, quedarían exentos de toda sanción si este proyecto se aprueba, porque si el presidente lo promulga, muchos de los que hasta este momento puedan haber cometido acciones sancionables, bueno, pues caen en la amnistía que promueve ese proyecto.